Muy buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Congreso Power Explosive y bienvenidos a unas jornadas donde vamos a aprender muchísimo. De verdad, para mí es un placer presentarte lo que viene porque viene mucho y muy bueno. Mantén la mente abierta porque es una oportunidad buenísima para conocer un poquito mejor a tus referentes, para crecer, para aprender y para formarte. Bienvenido. Antes de empezar, me gustaría de verdad dar un mensaje de agradecimiento sincero a las 3 empresas, a los 3 patrocinadores que han hecho que todo esto sea posible. Lo primero, gracias de verdad y gracias de corazón a HSN Store. HSN es sin duda la empresa líder y de referencia a nivel de nutrición deportiva y suplementación deportiva. Ya los conocéis, trabajamos desde el principio y de verdad, entonces es una idea del orgullo y el placer que me da que formen parte de esto y que estén con nosotros. Gracias. En segundo lugar, gracias también a Fit Freakers, que sin duda son la empresa de referencia a nivel de ropa, calzado, material deportivo, accesorios, tienen siempre lo más exclusivo y lo más novedoso, es brutal. Gracias también por formar parte de todo esto. Y en tercer lugar, gracias por supuesto a Mania Fitness, que son especialistas, es una empresa orientada a la creación de gimnasios, centros deportivos, todo lo que tiene que ver con el material necesario para montar un centro o para entrenar en casa, lo tienen todo. Barras, mancuernas, todo. De corazón, gracias, porque sin vosotros esto hubiera sido imposible. Ahora sí, empezamos. Muy buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al Congreso Power Explosive y bienvenidos a una ponencia, una entrevista que sin duda va a estar cargada de conocimiento. Bueno, hoy tengo el placer de presentarte a una persona que es fisioterapeuta, es redactador en Granada y además es una persona que compagina perfectamente la parte clínica con la docencia en diferentes másters universitarios. Es autor de varios libros relacionados con el entrenamiento y es un divulgador excepcional en redes sociales. Con vosotros, una entrevista cargada de aprendizaje a nivel de entrenamiento, prevención de lesiones, lesiones en sí. Vas a alucinar. Con todos vosotros, Daniel Varela, bienvenido, un placer, encantado. Muy buenas, David, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Oye, quería preguntarte, tú ahora mismo principalmente estás Sí, trabajando como fisioterapeuta, eres redactador principalmente. Vamos a sí. ver esta entrevista a nivel de lesiones. Primero, ¿cuáles son las lesiones más frecuentes con las que normalmente la gente acude después de hacer deporte a una clínica de fisioterapia? Vale, las lesiones más prevalentes que nosotros podemos encontrar serían, por un lado, todas aquellas que estarían relacionadas con el ámbito deportivo, principalmente lesiones en rodilla, hombro y a nivel de columna, y a partir de ahí, pues bueno, puedes encontrar ya lesiones más específicas dependiendo un poco a qué población te dirijas. Pues, tendrías, por ejemplo, desde las tendinopatías, que serían por ejemplo, las tendinopatías del tendón de Aquiles y del rotuliano, muy prevalentes en aquellos deportes donde tienes salto, voleibol, baloncesto, a lesiones, por ejemplo, tan curiosas como periostitis, que yo encuentro mucho, por ejemplo, en gente que hace CrossFit, ¿vale? Pero en vez de tenerla en la zona de la tibia, la tienen en la zona del cúbito, debido a todos los handstands que hacen y haciendo el pino, pues lesiones muy variadas, pero que también nos hacen un poco enfrentarnos a esos desafíos. ¿Qué errores comunes piensas que cometen los fisios o los Sí. entrenadores incluso de cara a la prevención de lesiones, normalmente? Bueno, errores, unos cuantos, principalmente entendiendo que la mejor prevención para una lesión es un buen entrenamiento. Entonces, partiendo de ese punto, si eres capaz de confiar en un entrenador el cual programa unos buenos entrenamientos, ya has hecho una gran parte de lo que sería prevenir lesiones, más allá de técnicas específicas que pueden ir surgiendo un poco debido a moda. Y sobre todo algo que es muy importante, que yo creo que los fisios ahí nos equivocamos mucho, es que una vez hemos tenido la mala suerte de que se produzca la lesión, lo que promovemos la mayoría de veces es una abolición completa de la actividad física. Y para mí ese es el mayor error que podemos cometer. El quitar a la persona completamente de la actividad física porque ha tenido una determinada lesión. Normalmente, aparte de eso, hay un debate bastante continuo entre Sí. cirugía sí, cirugía no, inmovilización sí, inmovilización no. ¿Qué puedes contarnos al respecto? Bueno, cierto es que la cirugía, si bien la medicina tiene mucha más historia quizás que la fisioterapia e incluso el entrenamiento,
hay bastantes cosas que aún no sabemos si funcionan realmente por lo que creemos. Y una de ellas son, por ejemplo, las cirugías ortopédicas no relacionadas como, por ejemplo, con fracturas abiertas, sino como, por ejemplo, la del cruzado, ¿no? La reconstrucción del cruzado anterior. Hay poco o casi ningún artículo que lo comparen con simular esa cirugía. Entonces, hasta que no se realicen esos estudios, no podemos estar completamente seguros de que operarse sea mejor que no operarse. Lo que sí sabemos es que cuando se hacen estudios longitudinales, es decir, se coge a la persona que se ha operado y a personas que no, y se le deja unos 15 o 20 años para que ellos realicen sus actividades, no hay diferencias en cuanto a la vuelta en la actividad. Y la parte de la inmovilización, lo que sí tenemos claro es que la inmovilización, desde el primer momento, o sea, ya a las 3 horas hay cambio a nivel cerebral, produce muchísimas alteraciones a todos los niveles. Entonces, la inmovilización total nunca debe de ser un tratamiento, nunca. También veo bastante discusión en el punto de vista de la fisioterapia y los entrenadores respecto a, por ejemplo, las lesiones de rodilla. Hay mucha gente, Sí. por ejemplo, que los asocia únicamente a factores individuales, como puede ser el valgo de rodilla, el glúteo medio, y también hay otros que abogan por una parte más compleja, más multifactorial. Quiero que nos cuentes tu visión, que sé que es interesante. Hombre, yo en ese sentido siempre vamos a tener en cuenta que una lesión no se produce únicamente por un único factor. Cuando estudiamos a la persona, ¿no? Al individuo, desde la perspectiva que nos dan los sistemas dinámicos complejos, lo que nos damos cuenta es que esa persona está compuesta por un conjunto de sus sistemas, que ese conjunto de sus sistemas a su vez se divide en más subsistemas y que las interacciones que tienen todos ellos son complejas y que en la mayoría de ocasiones no somos capaces de conocerlas todas. Entonces, simplificar una lesión de rodilla, si quieres volvemos al ejemplo del cruzado, por un mecanismo de valgo, me parece un enfoque demasiado reduccionista y que deja fuera de esa ecuación a muchísimas variables que pueden ser igualmente importantes. Yo creo que más que conocer cómo funciona cada subsistema por separado, es más interesante conocer cómo se relacionan esos subsistemas. Entonces, ahí sí que quizás nosotros podríamos intentar tener un mejor enfoque de cómo prevenir y cuando se producen, cómo tratar esas lesiones. Porque, desde tu punto de vista, ¿cuáles son esos factores extra que estás comentando que pueden tener la misma vinculación? Uy, pues por ejemplo, algo que no se tiene muy en cuenta y sobre todo desde la fisioterapia es, por ejemplo, el factor de toma de decisiones. Ese jugador, el cual se ha lesionado el ligamento cruzado, ¿qué tomas de decisiones han sido las que le han llevado a ese momento? Quizá algo tan simple como saber cuándo sí y cuándo no se tiene que pelear un balón, que son factores que se entrenan desde el mundo de la preparación física, sea igualmente importante que, por ejemplo, pues no sé, tener fuerza en ese valgo de rodilla. Lo que está claro es que si tú eres capaz de, en cierta manera, no enfrentarte a esa carga, la cual va a superar tu tolerancia, en principio no deberías de lesionarte. Y desde un punto de vista de la fisioterapia, ¿cómo se entrena o Sí. cómo se reentrena esa capacidad para saber cuándo no pelear ese balón, por ejemplo? Mira, ahí tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, a mí me parece súper interesante todas aquellas que han venido derivadas desde el mundo de la psicología deportiva, como puede ser, por ejemplo, la imaginería motora o la observación de acciones. Son dos estrategias de entrenamiento, de fisioterapia, como la queramos llamar, que nos permiten la observación de acciones, adquirir experiencia en base a los resultados de otros. Eso se utiliza, por ejemplo, mucho en el fútbol americano. Tú puedes ver en los entrenamientos de fútbol americano cómo están jugando dos equipos, pero fuera de el quarterback, por ejemplo, está con el entrenador hablando de las decisiones que se tendrían que estar tomando. Eso a él le da muchísima experiencia para cuando esté en el juego saber cuál es la mejor decisión que tiene que tomar. Y la imaginería motora lo que nos ayudaría es que una vez tenemos esa experiencia adquirida, nosotros podemos recrear esas acciones en nuestra mente para prepararnos. Un poco como pasa conmigo con esta entrevista, yo antes de empezar contigo ya he estado imaginando un poco qué preguntas podría hacerme y me ayuda a prepararme de la mejor forma para poder contestarlas.
Lo que pasa es que, por ejemplo, en un jugador de fútbol, al final, Sí. el correr a por un balón, hacer un cambio de giro, de dirección, es una cuestión de segundos, de milisegundos incluso en esa decisión. ¿Cómo podemos trabajar esa parte para que el futbolista sea consciente de que ahí se rompe, mejor no correrlo? Mira, ahí, por ejemplo, hay una herramienta que a mí me llama muchísimo la atención y que empecé un proyecto con un compañero mío también de BIOS, con Pablo Bonilla, que son, por ejemplo, la utilización de las gafas troboscópicas. Las gafas troboscópicas lo que hacen es limitar a una frecuencia fija la luz que entra. Te deja que entra luz, no te deja que entra luz. Entonces, eso hace que tú no veas de forma continua, sino que veas por fragmentos. Con lo cual, te obliga a que en un menor tiempo seas capaz de tomar esas decisiones, haciendo que tu cerebro sea capaz de predecir mejor dicho resultado. Al fin y al cabo, nuestro cerebro, en cierta manera, si no lo estimulamos, nunca va a llegar a desarrollarse por completo ese potencial que tiene. Que bueno, me parece una herramienta súper interesante, no la conocía y o sea, entiendo que tiene mucha utilidad. De hecho, se me está planteando la idea de que, por ejemplo, en deportes de contacto tendría una aplicación práctica genial, obviamente no para pelear con las gafas, pero sí para prepararte, porque muchas veces te anticipas, no ves lo que está pasando y esa predicción es súper, súper potente. Totalmente. En deportes de contacto, no sé si se han hecho algún estudio. Sí que, por ejemplo, se han hecho con deportes de precisión, como por ejemplo, en plan, las carreras de coches y demás, pero si eres capaz de hacer un paralelismo frente a tomar la decisión de cuando viene un golpe, saber hacia dónde esquivar, prácticamente es igual cuando vas en el coche y decides cuándo girar. Entonces, seguramente si se hiciesen los estudios se vería que obviamente esos deportistas iban a mejorar su capacidad de tomar decisiones, evitando tener esos errores que le puedan llevar a una posible lesión. Se me plantea una cuestión y es que, por ejemplo, cuando estamos con un futbolista, cuando estamos con una persona que tiene que tomar acciones muy rápidas, vale, con esto que me estás comentando, con este tipo de gafas, podemos trabajar esa capacidad de decisión rápida de cara a hacer ciertas cosas o no. Pero ¿cómo enseñamos a un deportista, cómo enseñamos a un jugador a que entienda cuál es su límite o su carga máxima tolerable a nivel estructural? Ahí realmente nosotros tenemos, la mayor herramienta que tenemos es la educación frente a nuestros deportistas. O sea, al igual que al deportista se le enseña que el no pain, no gain, la mayoría de veces no tiene ningún sentido, puesto que tú, por ejemplo, con el desarrollo del entrenamiento basado en la velocidad, hemos visto que no por perder más velocidad, no por cansarte más, vas a mejorar más. Lo mismo ocurriría con esto. O sea, nosotros tenemos que explicarle a nuestros deportistas que su tolerancia varía cada día y que los entrenamientos deben de variar también en base a esa tolerancia. El día que mejor te encuentres, obviamente, peléalo lo más duro que puedas. El día que no te encuentres también, pelea dentro de tus posibilidades. Eso al final sería la mejor estrategia. La educación, sin duda alguna, es, junto con la parte más mecánica, ¿no?, del entrenamiento, dos caras de la misma moneda. O sea, no puedes separarlas. Qué bueno. Sabemos por evidencia y por experiencia que un daño no tiene por qué implicar dolor, que un dolor no tiene por qué Sí. implicar daño. Imagínate, por ejemplo, que estamos trabajando con un futbolista y este futbolista está jugando en el terreno de juego y por lo que sea se hace daño o le duele la pierna. ¿Qué consejo le darías a ese deportista de cara a continuar o no continuar? Dado que tenemos esa dicotomía del daño y dolor, ¿qué recomendación le darías? Bueno, ahí la verdad que hay muchísimos ejemplos de cómo en situaciones límite, como puede ser, por ejemplo, en un deporte, ¿no?, en una competición, el daño que haya podido sufrir pasa a un segundo plano, siempre y cuando la recompensa sea superior a dicho daño, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, a mí me encanta el mundo del baloncesto, Kobe Bryant se rompió el tendón de Aquiles, estaban en un playoff de las finales y salió del banquillo andando con el tendón de Aquiles roto para lanzar los tiros libres. Ahí te das cuenta de hasta qué punto nuestro cuerpo, nuestro sistema, prioriza una recompensa frente al posible daño que se haya podido tener. Entonces, ¿qué recomendaciones yo daría? Que si no hay signos graves de daño, es decir, si la persona no está sangrando, si no ha habido una dislocación importante de una posible articulación, principalmente el jugador te va a decir, oye, ¿sigo o no sigo? Cuando su sistema ve que
o cuando el cuerpo ya en cierta manera ve que la recompensa no es superior, es decir, el riesgo que toma es demasiado grande, la persona, el propio jugador, te va a decir hasta aquí. Entonces, explicarle que se pueden dar ciertas situaciones, ¿vale? Que es completamente normal, que se da en muchísimos ámbitos, en el deporte y en otros, y que sea siempre el jugador el que toma la decisión, informado de la mejor manera por los profesionales. Qué bueno. ¿Podrías concretarnos un poquito más esta relación entre el daño y el dolor, por ejemplo, en el terreno de juego? Sí, mira, un ejemplo que a mí se me plantea bastante interesante, yo sé que tú vienes del mundo de los deportes de contacto y a mí hay un paralelismo bastante claro que me parece, por ejemplo, entre los deportes de contacto y el fútbol. Por ejemplo, un low kick, ¿no? Una patada baja, que en los deportes de contacto como en el MMA se da muchísimo, nunca verás a un deportista de MMA con esa patada tener una expresión de queja, de dolor, y esa misma patada, con la misma velocidad, con la misma fuerza, en un campo de fútbol, cuando el minuto 90 está ya rozando, seguramente si se le ha dado a un jugador el cual va ganando, se va a tirar al suelo, va a estar rodando por todos lados, con lo cual ahí te das cuenta cómo, por ejemplo, el contexto modula muchísimo una misma entrada de información, es decir, la misma patada en dos contextos muy diferentes, deportes de contacto, deportes de equipo, un resultado completamente diferente. Entonces me parece muy curioso ver, por ejemplo, esas peleas de MMA. Hace poco vi una, yo creo que ha sido de las más brutales que he visto, femenina, donde la chica tenía la cara completamente deformada de los golpes y en ningún momento, o sea, obviamente después sentiría dolor, pero en el momento cuando estaba peleando, su recompensa era sobrevivir, con lo cual el dolor pasa a un segundo plano, no es importante ahora. Entonces te das cuenta de cómo no hay esa relación entre dolor y estructura. Estoy pensando que mucha de la gente que nos está viendo ahora, que por cierto son muchos, estarán pensando, ya, pero es que el futbolista en realidad a lo mejor no le duele tanto, pero lo que está haciendo es fingirlo. Claro, ahí también entra un poco esa parte, ¿no? del juego, pero a todos que hemos jugado al fútbol no han pegado esa patada y por mucho que puedas fingir, te puede doler. O sea, no hay que perder del punto de vista ese apartado. Obviamente, por ejemplo, si pasase al contrario, si en vez de ser el jugador el que va ganando, es del equipo que va perdiendo, muy probablemente, aun sintiendo dolor, intentaría levantarse lo antes posible, recuperarse lo antes posible para intentar ganar el partido. Entonces ahí te das cuenta cómo el contexto del mismo deporte, si estás ganando o estás perdiendo, puede cambiar por completo tu respuesta. Me parece fundamental lo que estás comentando, la importancia del contexto. El contexto siempre suele ser lo más importante en todos los sentidos, a nivel educativo, a nivel deportivo, en todo. Y también Totalmente. esto está totalmente vinculado con una cuestión que se toca poco, pero que igual es súper relevante, que son las expectativas. Es decir, por ejemplo, al final, una persona que pelea en deportes de contacto, ese low kick tan fuerte, tan brutal, que lo vemos y decimos, hostia, no le duele porque es lo que han visto siempre. O sea, no asocian que ese golpe está vinculado a dolor o que está vinculado a una lesión. Por ejemplo, me hace mucha gracia los chavalitos pequeñitos que pelean en Tailandia, que tienen 7 8 años, que dices, wow, es que tienen 7 8 años y ya tienen interiorizado que no pasa nada por golpearse, que está bien, que se suben ahí, es como pasa en el fin de semana y sin problema. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, un futbolista, por ejemplo, ese golpe lo tiene asociado a una lesión peligrosa, a parar y dejar de jugar. O sea, las expectativas de lo que implica ese golpe cambian por completo el resultado de esa manifestación del dolor. Totalmente, por eso es tan importante y a mí, por ejemplo, me gusta tanto el tema de las posibles aplicaciones que puede tener la observación de acciones porque gran parte de los aprendizajes que nosotros hacemos son completamente implícitos, o sea, no somos conscientes de ello. Si un chaval en Tailandia crece viendo Muay Thai, no hay otra cosa en la tele, todos sus amigos pelean en eso, todo el mundo lo hace, la misma patada tiene un significado completamente diferente a que si ocurre, por ejemplo, aquí en España, donde esa patada, como tú bien dices, puede estar más asociada a ese daño en los tejidos, ese posible riesgo que puede sufrir el deportista, y es la misma patada. Entonces, como bien dices, el contexto explica mucho esa variedad que existe a la hora de, oye, misma lesión, pero presentaciones completamente diferentes. Totalmente.
Vamos a imaginar, por ejemplo, que una persona está haciendo sprint y por lo que sea, pues le mete el típico calambrazo, el típico tirón a nivel de isquio. ¿Qué patrones recomendaríais a esa persona para, por ejemplo, reeducarla poco a poco, ir bajando ese dolor e ir reincorporándola a la actividad física? Mira, nosotros tuvimos en el centro, además, un caso de un sprinter que tenía marcas para el Campeonato de España, de lo mejor que había en ese momento, y tenía problemas sobre todo en las llegadas. Es decir, se había roto 2 o 3 veces seguidas el isquio, sobre todo en la llegada de los 100 metros. Entonces, nosotros una de las estrategias que intentábamos tener con él era que antes de correr la prueba visualizase muy bien cómo quería que fuese su llegada. Y lo hacíamos desde diferentes perspectivas. Desde tercera persona, es decir, como si se viese siendo un espectador, cómo mete el pecho para pasar la línea, intentando apurar los últimos segundos, pero también le pedimos, por ejemplo, que se imaginase en primera persona, es decir, siendo él quien corría, como por ejemplo su rodilla se levanta para mejorar la zancada. Al final lo que nosotros sabemos es que cuando tú imaginas un determinado movimiento, las redes neurales que se activan, es decir, tu cerebro se activa de forma muy parecida a como si lo hicieses. Claro, cuanto más experiencia tengas, menor percepción de amenaza y por lo tanto menor probabilidad de que tu cuerpo te intente proteger, como en el caso del dolor, ¿vale? Que es una respuesta de protección. Entonces, básicamente lo que hacéis es visualizar con la persona, con el deportista, para que Efectivamente. llegada antes de hacerlo. Pero, Efectivamente. y suponte que esa persona ya tiene dolor. Es decir, ya tiene Sí. dolor y tenemos que reintroducirla de nuevo en una carrera, por ejemplo, en una modalidad deportiva, competitiva. ¿Qué es lo que harías? Principalmente, el objetivo cuando hay dolor es disminuir toda evidencia de amenaza frente a ese área. Principalmente, por ejemplo, una herramienta que nosotros utilizamos muchísimo es la vibración local, es decir, el hecho de aplicar una vibración va a mandar una gran cantidad de información sobre ese área a mi cerebro. Cuanto más información tenga, mi cerebro más seguro se encuentra. Con lo cual, la vibración local tiene efectos analgésicos a corto plazo muy importantes porque manda mucha información y da mucha seguridad. Y otra herramienta que, por ejemplo, nosotros utilizamos mucho y se puede ver por redes sociales o incluso en las formaciones que tenemos, es el flossing. El flossing es un vendaje elástico, no deja de ser una banda elástica, y nosotros lo que hacemos es un vendaje sobre esa determinada zona. Al final, el flossing, esa sensación de compresión ayuda muchísimo a encontrarte seguro. Pasa un poco, y hay muchos paralelismos, por ejemplo, con el cinturón lumbar frente a levantamientos máximos. A mí cuando me preguntan, oye, ¿el cinturón me puede ayudar a levantar más kilos? Obviamente, si te encuentras más seguro y solo te centras en empujar, es más probable que levantes esos kilos que si tienes la duda de, oye, a mí me dolió la espalda haciendo este levantamiento, no sé cómo me voy a encontrar, psicológicamente no estás preparado para ese levantamiento. Entonces, utilizar el flossing, ese vendaje elástico, la vibración y la visualización pueden ser 3 herramientas muy, muy aplicables a corto plazo y a medio plazo para volver a la actividad. O sea, que realmente lo que buscas con el vendaje elástico es básicamente meterle información al sistema nervioso Totalmente. para que no haya preferencias, o sea, para que meta uno respecto al otro. Efectivamente, nuestro cuerpo, nuestro cerebro siempre está haciendo balanza entre lo que es seguro y lo que no es seguro. Obviamente, cuando la recompensa es muy grande, aunque sea poco seguro, como por ejemplo una pelea de MMA, el cuerpo tira para adelante. Sin embargo, cuando esa recompensa no es tan clara y hay cierta amenaza de que puede ser un peligro, tu cuerpo no te va a permitir que vaya. Y una muy buena forma de hacerlo es, por ejemplo, con el dolor. Siempre que sentimos dolor, suele ir acompañado de una conducta de evitación frente al movimiento, la tarea que estábamos haciendo. Totalmente. Esto es una forma muy interesante de explicar al final el por qué estos deportistas de artes marciales no sienten durante la pelea. A ver, no sientes durante la pelea porque tienes la adrenalina a tope y también por ese contexto en el cual las expectativas son tan altas, la recompensa es tan alta que tiras con todo a pesar de todo. Lo que no sabe Totalmente. la gente, pues estás a lo mejor un mes cojo. Pero... Totalmente. Además, tú ves, por ejemplo, un poco el calendario de peleas que tienen deportistas profesionales dentro del boxeo, de las artes mixtas y demás, y pelean
poquitas veces al año, principalmente por eso, porque al final la amenaza que supone esa pelea, aunque dentro de la pelea no la podamos observar, porque la persona no se queja, porque su recompensa es más grande, después, como tú dices, o sea, pasan mucho tiempo hasta que se vuelven a recuperar. Qué bueno. Dentro de la redactación de lesiones que vosotros trabajáis, ¿qué papel tiene el papel excéntrico, el trabajo excéntrico? Uy, fundamental. Principalmente porque dentro de lo que sería la prevención de lesiones, lo que sabemos por estudio epidemiológico es que muchas de ellas se producen durante fases de amortiguación, durante fases de frenado, y todas estas fases son sinónimos de fases excéntricas. Con lo cual, mejorar tu tolerancia, mejorar tu experiencia frente a ese tipo de situaciones va a hacer que tu sistema esté mucho más preparado a nivel estructural, pero es que además, cuanta más experiencia tengas, menor percepción de amenaza vas a tener, ¿sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, antes de que una persona vuelva a saltar, me tengo que asegurar de que sabe aterrizar de ese salto. No podemos, no podemos saltarnos a esa fase, ¿sí? Entonces, la fase excéntrica es principal y empezamos a meterla desde muy, muy pronto, antes de lo que mucha gente pensaría. Que bueno, has comentado también una palabra que me ha parecido clave, que has hablado de hipervigilancia, y has comentado que Sí. si una persona tiene pues, cualquier muestra de dolor, al final su foco principal está puesto en ese dolor, y eso precisamente es lo que Sí. incrementa el dolor. ¿Qué consejos nos darías para poco a poco quitar esa vigilancia? Pongo un contexto a la gente. A todos nos ha pasado lo típico de que te haces daño en el gimnasio, te duele la espalda, y a partir de entonces todo tu foco en tu día a día, cuando estás fregando los platos, cuando te metes en el coche, en todo momento estás pendiente de, ostras, tengo que tener cuidado que me duele. ¿Qué consejo nos darías para quitar esa hipervigilancia y evitar ese dolor? Mira, el consejo principal que yo doy frente a la hipervigilancia es reconceptualizar muy bien el por qué siento dolor, ¿vale? Obviamente, cuando tú crees que tu dolor se debe a que tienes un determinado daño en la estructura, evolutivamente estaría bien aceptado que tu atención estuviese centrada en esa área para intentar protegerla. Ahora, nosotros hoy día sabemos que no existe esa relación entre estructura y dolor. Tú puedes sentir dolor sin que haya ningún problema en la estructura. Entonces, en esos casos, la principal herramienta es la educación. Ahora sí, David, yo me encantaría un poco también reconceptualizar que educar no significa sentar a una persona y que tú le cuentes todo lo que sabes sobre fisiología del dolor, cómo se produce, sino que, por ejemplo, oye, con un programa de ejercicio en el cual yo voy progresando, exponiendo de forma gradual a la persona y que va consiguiendo poco a poco enfrentarse hacia esa tarea, ¿no? Como por ejemplo el levantamiento en el gimnasio, es una muy buena manera de educarle en que, oye, tu dolor ha ido cambiando, pero tu estructura se mantiene completamente igual. Entonces, no solo tenemos que entender educar en dolor como te siento en una silla y te cuento todo lo que sé, sino que el ejercicio es una gran herramienta para educar. Qué bueno. Quiero aprovechar para preguntarte, ¿tú actualmente qué herramientas usas o cómo haces para formarte en tu día a día? Para mantenerte actualizado, formado. Pues mira, principalmente aprovecho muchísimo las redes sociales, me parecen plataformas, todas ellas, tanto Instagram como Facebook, Twitter lo utilizo menos, pero me parecen herramientas brutales para adquirir información que de otra forma sería bastante complicado y sobre todo, una vez que encuentras una publicación, por ejemplo, pues si yo te sigo a ti, tú subes una publicación, normalmente todo el mundo la referencia, oye, echar un vistazo a la referencia. Está muy bien que la red social sirva un poco como para captar la atención, para decirte, oye, mira todo lo que se puede hacer, pero después también hay que tener esa metodología de si he encontrado algo que me interesa, voy a leer un poco sobre qué es lo que están hablando ellos para poder debatir principalmente, que es la manera donde mejor uno empieza a formarse. Tú que has estado con Antonio sabes que es imposible no debatir con él, por ejemplo, con Piepoli. Qué bueno, qué bueno. Oye, Dani, pues quiero comentarte que justamente ahora hemos empezado un proyecto tremendo. Es una revista, nos hemos lanzado a hacer una revista digital y que sepas que te voy a dar de alta porque sé que te va a encantar. Oh, genial. Básicamente la propuesta de valor que estamos haciendo es ahorrarle tiempo a la persona y ser nosotros los que cogemos toda esta información cuando salen estudios, cuando salen artículos, todo lo nuevo que está surgiendo para entregártelo
y que con 4 aportes semanales estés siempre actualizado de todos los temas. Entrenamiento, nutrición, prevención de lesiones, o sea, es brutal. Entonces, ahora, cuando nos despidamos, le comentaré a la gente exactamente en qué consiste. Aguantaos hasta el final y os cuento bien. Pero es un proyecto, para mí, el mejor proyecto que he lanzado hasta ahora y, sin duda, al que más gente está ayudando y al que más gente va a ayudar. O sea, estoy súper... Me parece brutal porque esa manera de acercar la ciencia y, sobre todo, la experiencia a todo el mundo es la mejor manera para que se puedan crear esos debates, al fin y al cabo. Oye, yo he leído esto en la revista que ha puesto en marcha David, he estado leyendo sobre eso, me ha dado un montón de ideas que puedo llevar a la clínica y ver realmente cómo se dan. Entonces, bueno, muchísimas gracias por darme de alta y espero utilizarla bien. Totalmente. Pues, Dani, encantadísimo. Te mando un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por este tiempo. Muchísimas gracias. Y por compartir todo lo que sabes. A los que nos están viendo en casa, espero que todo esto os haya gustado mucho, os haya aportado y quedaos un ratito porque os voy a contar este proyecto al que sin duda sé que te vas a sumar, sé que te va a encantar. Sí, totalmente. Con este proyecto, vamos, te puedo garantizar que vas a ser la persona que más va a aportar a toda esta gente que nos está viendo durante este año. Ahora os cuento. Bueno, mucho me estáis preguntando qué va a pasar con todas estas entrevistas, porque como estáis viendo, pues al final no se quedan públicas, sino que al final van a estar disponibles solamente un ratito y después se quitan. Y a ver, no os preocupéis, lo que estamos haciendo es que todas estas entrevistas, que como digo son decenas de entrevistas, tienen mucha información, al final del todo se os ofrecerán para que las compréis. Se van a ofrecer un precio de 149 euros. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora mismo, para los que estéis aquí con nosotros, os estamos dando la oportunidad de entrar a nuestra revista, a nuestra comunidad y a todas estas entrevistas por un precio de 69 euros. Entonces, aquí abajo en la descripción tienes el acceso a nuestro nuevo proyecto, es el proyecto de Power Explosive Refresh. Es un proyecto tremendo y con el cual, pues para que te hagas una idea, es una suscripción mensual de 15 euros al mes, es decir, son 180 euros al año, pero en lugar de que sean 180 euros al año y en lugar de que pagues 149 por todas estas entrevistas, que el total serían 329, y ahora mismo, si te apuntas en la descripción, son 69 euros. Y te puedo garantizar que es un proyecto que te va a cambiar el chip por completo y que no te va a dejar indiferente. Va a ser la mejor inversión en formación de este año. Te lo garantizo sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque es un proyecto en el que buscamos que tengas la mejor información que existe en la palma de tu mano, entregándote 4 aportes semanales. Es decir, 4 aportes de información para que no pares de aprender. Aportes en formato ebook, aportes en formato infografía, compartimos rutinas, compartimos ejemplos de menús, compartimos herramientas para el entrenador y Excel automatizados, compartimos conferencias, compartimos vídeos. O sea, no solamente formas parte de una revista en la que vas a tener 4 números semanales con la mejor información que existe, sino que además son 4 números que recibes cada semana durante un año por un precio de 69 euros, es súper poco, por eso apúntate ahora, aprovéchalo, te lo digo de corazón, sino que al final los artículos son artículos muy bien redactados, muy sencillos, muy prácticos, con ejemplos, de tal forma que entrenadores, nutricionistas, fisios, psicólogos, le vais a sacar un partido espectacular, va a ser vuestra mejor herramienta de formación. Pero es que no solo eso, es que cualquier persona que simplemente sea usuario de gimnasio, deportista, que busque mejorar, que busque entender cómo conseguir más resultados, que busque entender cómo perder más grasa, que busque entender cómo aplicar ciertos ejercicios o cómo hacerlos mejor. Todo eso va a estar súper explicado para que le saques de verdad mucho jugo y para que le saques de verdad mucho partido. Mira, lo que te estoy proponiendo es una locura y es que por 69 euros, apuntándote ahora en la descripción, o sea, es que en lugar de pagar 329, pagas solamente 69 y es una oportunidad tremenda. Mira, si me permitís, voy a compartir con vosotros algunos ejemplos de cómo son los aportes que estamos haciendo y para que entendáis que esto que te voy a enseñar solamente es un 1% de todo lo que entregamos, porque vas a recibir 4 así a la semana durante un año. Es de locos. Mira. Esto, por ejemplo, es un ebook que acabamos de entregar, en el que, como puedes ver, o sea, la cantidad y la calidad de información es tremenda. Este en concreto, por ejemplo, son 52 páginas. Fijaos las referencias científicas. Hemos usado 80 referencias científicas y esto solamente es uno de los aportes que vamos a entregar, uno de los aportes que entregamos a la semana, pero son 4 así y así durante un año. Entonces, por ejemplo, en este se llama Consideraciones para entrenar por grupos musculares. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho, en este caso en concreto, una revisión de la literatura científica más importante que existe y la hemos desglosado de tal forma que cualquier persona lo entienda a la perfección.
que cualquier persona le puede sacar partido, entendiendo qué tipos de músculos hay, las palancas corporales, entendiendo las curvas de resistencia de los ejercicios, súper bien explicado. Y no solo eso, sino que esto, lo bueno que tiene, es que, punto número 1, un entrenador o un fisio le saca un partido tremendo, porque al final es un PDF, es un número de revista, que en muy poquito tiempo te lo lees. Es decir, en muy poquito tiempo tienes la mejor información del sector, tienes 80 referencias científicas de máxima calidad que aplicas a tu día a día, que ya te diferencia como profesional. ¿Cuánto tiempo tardarías tú en leer 80 referencias científicas? Es imposible, lo queremos hacer por ti. Sino que además, no solo eso, sino que directamente tienes ejemplos de rutinas, ejemplos de programaciones, para que como veas, cualquier persona, ya seas del sector profesional o que busques mejorar, entiendas cómo hacerlo, lo apliques, tengas ejemplos. Y no solo eso, compartimos Excel automatizados para que de todo esto que hemos explicado, tú pongas tus datos y automáticamente te genere lo que tienes que hacer. O sea, es una herramienta tan brutal para que cualquier persona que busque mejorar, que busque entender, que busque... O sea, si os gusta lo que hago en Instagram, si os gusta lo que hago en YouTube, si has asistido a otros cursos de formación que yo he hecho, esto es una locura, porque es recibir 4 a la semana como esto durante un año por un precio que es ridículo, que son 69 euros por todo el año, donde además incluimos todas las entrevistas que estamos haciendo. Entonces, solamente esto es un ejemplo. Tenemos muchos ejemplos más. Y quiero que entiendas también que no solamente hacemos ebooks de gran tamaño, sino que está estructurado con una metodología para que realmente puedas aprender. Por ejemplo, lo que hacemos es que si un día, por ejemplo el martes, recibes un ebook como este de 52 páginas con 80 referencias científicas, entendemos que a lo mejor tardas en leerlo, pues hay gente que lo va a leer en 1 hora o en media hora y hay gente que lo va a repartir en más días. Bueno, pues no te preocupes porque lo que hacemos es que el siguiente aporte es un aporte mucho más condensado. Por ejemplo, un siguiente aporte que podemos hacer, voy a ponerte un ejemplo de cómo lo haríamos, es analizar un estudio científico, es analizar una referencia bibliográfica, que sería, por ejemplo, un metaanálisis, en el que, por ejemplo, estudiamos cuál es el orden de los ejercicios y el impacto en las ganancias de fuerza y aumento de masa muscular. Esto, por ejemplo, acaba de salir ahora. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues fíjate, en 5 páginas cogemos esta referencia bibliográfica, este estudio que ha salido, este metaanálisis, lo machacamos, lo estudiamos, lo simplificamos para que en un ratito, en muy poquito tiempo, lo puedas entender, lo puedas estudiar y lo puedas aplicar. Esto le vale tanto a entrenadores como a nutricionistas, como a fisios, a profesionales como a no profesionales. ¿Por qué? Porque por una parte tenemos una explicación orientada al profesional, que es, oye, ¿cuál es la situación que nos encontramos ahora respecto a este estudio? Esto es lo que se piensa, esto es lo que no se piensa, esto es lo que nos dice la evidencia. Está en un lenguaje súper sencillo. Pero es que no solo eso, sino que al final ponemos claramente cuáles son las conclusiones y los ejemplos prácticos para que tú, que no te importa nada de esto, que lo único que quieres es mejorar, entiendas realmente cuál es el mejor orden de los ejercicios para que puedas progresar. Esto, por ejemplo, es un ejemplo también de los muchos que hacemos, de todo lo que estamos compartiendo y de todo lo que vamos a compartir. Estamos hablando de que me comprometo a hacer 4 aportes a la semana así. Es decir, de coger la mejor información, de entender cuál es la información realmente útil, de cogerla, de filtrarla, de analizarla. Hemos contratado maquetadores para que seamos súper rápidos y te lo entreguemos y que seas el primero. Tío, quiero trabajar por ti. Quiero que dejes de centrarte en ver cuál es la mejor información, que dejes de perder el tiempo en todo eso y de leer estudios que te llevan un montón de tiempo, un montón de frustración y que encima terminas por no entender. Déjame eso a mí. Permíteme, confía en mí, para que te aporte 4 veces a la semana lo que sé que te va a cambiar la vida, lo que sé que va a ser súper relevante, de muchos temas, de ganancia de masa muscular, de pérdida de grasa, de HIITs, de lesiones, de prevención de lesiones, de nutrición, de suplementación, de ayuno intermitente, de ese estudio súper interesante que acaba de salir y que no entiendes. Déjame hacer todo esto por ti. Permíteme ser la principal fuente de información de la que te puedas nutrir por un precio súper reducido. Como digo, está ahora mismo en la descripción por un precio de 69 euros. Es un regalo. Es un regalo. 69 euros por todo un año de toda esta revista y de toda una comunidad donde puedes preguntar tus preguntas, tus dudas, vas a conocer a gente con la que vas a aprender mucho más. Es un regalo. Son 2 cafés del Starbucks al mes. De verdad, 2 cafés no valen toda esta información que voy a hacer por ti. Yo quiero que entiendas que, para mí, cada uno de estos libros que estoy sacando los podría ofertar perfectamente por 20 euros cada uno. Cada uno. Y ten en cuenta que voy a regalarte 4 así a la semana. 4.
en lugar de ofrecerte cada uno de estos por 20 euros, que al final sería muchísimo dinero, te estoy ofreciendo la posibilidad de que entres ahora en este proyecto que tienes en la descripción y que ahora mismo está abierto por un precio de 69 euros. Entonces, deja de hacer lo que estás haciendo, apúntate aquí abajo, toma acción, comprométete con tu aprendizaje y te puedo garantizar que si te comprometes conmigo, no te voy a fallar. Si te comprometes conmigo, va a ser la mejor inversión en formación que vas a hacer en todo el año. No lo digo por decir, es que la gente que ha entrado estos días, nos está poniendo testimonios y mensajes como esto que estás viendo en pantalla, de gente que ya percibe que simplemente por los aportes que han recibido estos días, ya vale los 69 euros que han pagado, ya lo vale. Imagínate si en 3 días esta gente ya piensa que está amortizado con estos ebooks que acabas de ver como el que te he enseñado, que solamente son ejemplos de todo lo que viene y de todo lo que te voy a aportar. Imagínate el valor que vas a recibir en un año. Estamos hablando de que vas a recibir 300 aportes, 400 aportes, y no solo eso, es que no solamente estás accediendo a una revista, no solamente estás accediendo a la mejor revista de divulgación, estás accediendo a números continuos, ebooks continuos de forma exclusiva, infografías, herramientas para el entrenador, Excel automatizados, ejemplos de rutinas, ejemplos de menús, ejemplos de dietas. Vas a recibir además todas las clases que hacemos y que normalmente nunca ven la luz, porque hacemos en máster universitarios, hacemos en podcast, todo eso es material que nunca ve la gente. Vas a ser la primera persona en tener acceso a todo esto. ¿Cuánto vale todo eso? Es una auténtica locura. Entonces, me estoy comprometiendo contigo a que voy a ser la persona que más te va a aportar durante este año y quiero que confíes en mí, porque defraudarte sería lo peor que podría hacer. Si hoy te defraudo, se acabó. Si hoy te defraudo y de verdad no te entrego más valor que estos 69 euros, que es muy poco, que tienes ahora mismo en la descripción, se acabó. Ya no podría aportarte más, ya no vas a confiar más en mí. No me puedo permitir eso, no voy a hacer eso. Entonces, que sepas que es el mejor momento para apuntarte, que sepas que ahora mismo en la descripción y solo ahora tienes un precio súper especial y es que en lugar de entrar por 329 euros con todo el paquete de entrevistas y con todo este año de esta revista y esta comunidad, entras por un precio de 69 euros. Es que si hacemos cálculos es cuántos ebooks te voy a entregar, cuántas clases te voy a entregar, infografías, vídeos, clases que no comparto en ningún sitio. Vamos a hablar de 400 aportes, 500 aportes al año por 69 euros. O sea, estamos hablando de que todo este trabajo que yo pongo a tu disposición no te costaría ni 2 céntimos, ni 10 céntimos. Y yo, por supuesto, para hacer todo esto, he tenido que ampliar equipo, he tenido que contratar a muchas personas, maquetadores, tengo que estar pendiente de todo lo nuevo que surge, de ese estudio, mascártelo, vas a ser la primera persona en tenerlo. Compañeros, yo básicamente lo que quiero proponeros es algo muy, muy bestia, muy bruto, y es ahorrarte tiempo. Formarte no es difícil si sabes cómo. Déjame que esto que hacemos muy bien lo hagamos por ti, permítemelo. Vas a tener la certeza de que toda la información es de calidad. Toda la información es de máxima calidad. No vamos a entregarte algo que con lo que tengamos dudas. Vas a tener el 100% de certeza de que lo que compartimos es de máxima calidad. Y busco que disfrutes aprendiendo y que sea sencillo. Vas a estar al tanto de la última evidencia científica, vas a estar al tanto de lo último que se está moviendo, vas a estar más actualizado que cualquier persona que conozcas, pero de forma sencilla y de forma aplicable. Porque yo entiendo que tú buscas cosas aplicables. Yo entiendo que simplemente buscas mejorar tu rendimiento, mejorar tu grasa corporal, mejorar tu fuerza, mejorar tu salud, mejorar una lesión. Yo entiendo que lo que buscas es eso. Permíteme aportarte en un formato que hasta ahora no has visto. En un formato donde en base a la ciencia vas a entenderlo todo, donde en base a la ciencia vas a aplicarlo al instante, porque estoy comprometido en entregarte algo que ahora no existe y que de verdad va a ser un antes y un después. Quiero que sepas que vamos a tocar temas muy diversos. Vamos a hablar de entrenamiento, vamos a hablar de nutrición, de psicología, de neurociencia, de prevención de lesiones, de fisioterapia. Vamos a poner ejemplos de herramientas para que el entrenador directamente las pueda usar, ejemplos de Excel automatizados, ejemplos de rutinas, ejemplos de menús. Tienes una comunidad para preguntar tus dudas. Vas a hacer un montón de networking. Vamos a hablar de emprendimiento, de empresa, de marketing. Tengo tanto que aportarte porque tengo tantas posibilidades cada semana que de verdad no hay nada que me apetezca más que seas la persona que más te va a aportar este año. Y es que, de verdad, quédate con esto. Voy a ser la persona que más te va a aportar este año. Te invito a que aproveches ahora, a que cojas la oportunidad que tienes en la descripción.
son 69 euros, es un regalo. Y es que ¿cuánto tiempo te voy a ahorrar por ello? Es tremendo. Te digo sinceramente que el precio original son 180 euros al año, que no se va a volver a repetir esta oportunidad, te lo digo de verdad y de corazón, y que por eso te animo a que te apuntes ahora y que aproveches el link que tienes aquí abajo y lo cojas. Te lo digo en serio. No se va a volver a repetir esta oportunidad, no vas a poder acceder a este precio, te lo digo de corazón, y además es que ahora mismo tienes acceso a todas estas entrevistas, que son como 50 entrevistas, incluidas en estos 69 euros. Es que además todos estos bonos que han entregado los profesores, los tienes también incluidos. Antonio Piepoli, por ejemplo, ha entregado un curso valorado en 200 euros. Clase Masterclass con Euge Oller. ¿Cuánto vale una Masterclass con Euge Oller? Es que todo el paquete de lo que estás a punto de comprar está valorado en más de 2.000 euros. Y ahora mismo puedes acceder solamente por 69 con el link que tienes en la descripción. Te animo a que lo hagas porque es que la gente está alucinando. O sea, llevamos muy poquito desde que hemos lanzado este proyecto y es que los mensajes que estamos recibiendo son increíbles. La gente no entiende cómo tenemos tanta capacidad para aportarte tanto. La gente no entiende cómo lo estamos haciendo tan sencillo. Y te animo a que formes parte de esto y a que de verdad pues delegues este aprendizaje en nosotros porque nos apetece hacerlo, se nos da bien y queremos hacerlo contigo. Así que, compañeros, de verdad, te quiero prometer que es la mejor oportunidad, la mejor inversión que vas a hacer en formación y es que lo que marca la diferencia en tu día a día es precisamente eso, es precisamente la formación. Permíteme que yo y mi equipo te entreguemos la mejor información, lo más mascada posible para que la entiendas y para que la apliques y tú céntrate en lo importante. Ten en cuenta que vas a recibir 4 aportes semanales, lo vas a recibir por email. Entonces, simplemente pues recibirás un email y será cómo trabajar cada grupo muscular. Y tendrás un PDF súper detallado, basado en la ciencia, donde lo vas a poder leer cuando tú quieras. Te lo vas a descargar en el metro, en el coche, en el autobús. Vas a descargarte y lo vas a entender. Eso tiene un precio que es incalculable y es el precio de ahorrarte tiempo. Es el precio de seguir mejorando, de seguir progresando. Es el precio de cuánto tiempo tendrías que invertir tú para hacer, por ejemplo, un ebook como el que hemos enseñado, que es simplemente un ejemplo, con 80 referencias científicas. Es una locura. Yo te animo a que entres, lo tienes aquí abajo en la descripción, lo tienes también en el chat, y que aproveches ahora, porque son 69 euros y te incluye todo esto que te estamos comentando. O sea, solamente la clase con Euge Oller, solamente la clase con Antonio Piepoli, solamente, o sea, ya vale mucho más. Si de verdad eres una persona que no estás comprometida con tu aprendizaje, que no estás comprometida con tu formación por un precio de 69 euros, es muy complicado que te pueda ir bien a nivel profesional, porque ese compromiso es el más importante. Ese compromiso es el que lo cambia todo. Yo, por ejemplo, hay mucha gente que me dice, David, pero tú, por ejemplo, ¿cómo es posible que vayas tan rápido? O sea, sabes mucho de entrenamiento, sabes mucho de nutrición, de lesiones, pero también sabes mucho de empresa, de emprendimiento, llevas tus proyectos, ¿cómo vas tan rápido? La única diferencia entre esa gente que me pregunta y yo es que yo invierto mi dinero en acortar tiempos, por eso voy mucho más rápido. Entiendo que invirtiendo en formación, y formaciones que no son 69 euros como la que tenéis en la descripción, formaciones de miles de euros, me permiten ahorrar 1, 2, 3 o 5 años. Y al final entiendes que el dinero es algo que viene y se va. Hay veces que te va a ir un poquito mejor, hay veces que te va a ir un poquito peor, veces que ganarás más, que ganarás menos, pero lo que metes aquí dentro es algo que no se va nunca, es algo que solo suma, es algo que solamente te da oportunidades. Entonces, no se me ocurre en ningún momento mejor para invertir en formación que en algo que sabes que yo estoy 100% comprometido y que sabes que yo lo voy a dar todo, porque no puedo permitirme no darte todo. Te puedo garantizar que pongo las expectativas altas y las voy a reventar. Y las voy a reventar porque nadie te va a aportar más que yo. Así que si confías en mí, vete a la descripción, apúntate y pasa conmigo un año de aprendizaje en el que sin duda va a ser el año en el que más vas a aprender. En el que sin duda, si ya eres entrenador, nutricionista o fisio, te vas a diferenciar de verdad de la gente que tienes a tu alrededor. Sin duda, si eres una persona que simplemente busca mejorar su rendimiento, su salud, perder grasa o ganar masa muscular, vas a entender de verdad cómo hacerlo y vas a avanzar mucho más rápido. Todo esto no vale 69 euros, vale mucho más. Porque el tiempo que yo voy a tardar en invertir para entregarte todo esto es inmenso. Entonces, comprométete contigo, comprométete con tu formación, comprométete con tu crecimiento y, en serio, si inviertes, si vacías tu bolsillo en tu cabeza,
tu cabeza te va a llenar los bolsillos. Cuento contigo porque te puedo garantizar que va a ser la mejor inversión en formación que vas a hacer este año. Así que aprovéchalo aquí, lo tienes en la descripción, son 69 euros y que sepas que esto no va a estar más, se va a acabar. Así que aprovéchalo. Os mando un abrazo muy grande y de corazón, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí conmigo hasta ahora. Gracias a todos y enhorabuena a los que habéis entrado. Habéis tomado una decisión buenísima y ya lo estáis percibiendo. Así que gracias también por mandarme estos mensajes tan bonitos, estos mensajes que estoy poniendo por aquí, porque para mí son un regalo. Y para mí, pues, me hacen darme cuenta de que de verdad lo que entregamos es muy bueno y me hacen motivarme a entregarte mucho más. Prepárate porque viene mucho y muy bueno. Nos vemos dentro y, como digo, si no estás, aprovecha ahora y apunta en la descripción. Nos vemos. Quédate que vienen más entrevistas. Un abrazo. I'm a daydreamer.